Jesús es el camino. Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, y vamos a leer del verso 10 al verso 15. Daniel 3, 10 al 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo: con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, al instante fueron traídos y estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué interesante esa pregunta, ¿no? ¿Y qué Dios, dijo Nabucodonosor, será aquel que os libre de mis manos? Escuchemos con atención, porque vamos a darle la sorpresa a Nabucodonosor, que hay un Dios todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre, y como Él no hay más fuera de Él. Alguien dice: gloria a Dios. Ocupen sus lugares. Qué interesante es leer esta historia. Hay historias fascinantes en la Biblia. Hablar acerca de un Sansón, hablar acerca de un David matando a Goliat, pero también esta historia es sumamente interesante porque vemos la fe inquebrantable de tres jóvenes que tuvieron que enfrentar, como nosotros enfrentamos, pruebas y luchas. La vida cristiana no es la vida de pare de sufrir. Si alguien le dijo a usted que ingresando a las filas del cristianismo se acabarían las pruebas y las luchas, le mintieron. O quizá nosotros los pastores no nos dimos a entender correctamente. La vida cristiana es una vida que es acompañada de adversidades. El día de ayer aprendíamos con el pastor Sang Dong Kim acerca del Salmo 23. Qué hermoso es leer los primeros versículos. Jehová es mi pastor, hay pastos verdes, hay aguas tranquilas, hay lugar de descanso. Y eso a los humanos nos encanta, las cosas lindas, las cosas que hablan de victoria, que hablan de gozo y de alegría. No nos gustan las cosas adversas, pero el Dios que tenemos es un Dios verdadero y nunca nos va a enseñar solo una cara de la moneda, sino si es necesario nos hablará también de la cara que a veces no nos gusta ver o escuchar. Y esa la leemos en el versículo 4 del capítulo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Qué contradicción, qué giro tan brusco. Pastos verdes, aguas tranquilas, lugar de descanso, Jehová mi pastor.
Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor también dice que aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán. No dice que no vamos a pasar. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando por el fuego pases, el fuego no arderá sobre ti. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Esa es la gran ventaja y el privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Daniel capítulo 1 versículo 3 al 6. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Nos hemos familiarizado más con los nombres que les puso el rey de Babilonia que sus nombres originales. Sus nombres originales eran Misael, Azarías y Ananías. Estos eran jóvenes judíos. Sus nombres reales eran, ¿cuáles? Ananías, Misael y Azarías. Pero Nabucodonosor cambió sus nombres por nombres caldeos. ¿Cuáles son? Sadrach, Mesad y Abednego. Es muy importante notar que los nombres hebreos de estos jóvenes tenían significados muy impactantes. Ananías quiere decir Dios es piadoso. Misael, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Y Azarías, Jehová es mi ayuda. Cada nombre hebreo siempre tiene un significado. Y los nombres de estos jóvenes tenían que ver con la relación y comunión con el Dios de su pueblo. Sin embargo, el rey lo primero que hizo fue tratar de cambiar la personalidad de estos jóvenes, cambiándole los nombres por nombres paganos. El nombre de Sadrach significa siervo de Sin, Dios de la luna. Mesach, quien como Acú, Dios pagano de Babilonia. Y Abednego, siervo de Nebo, Dios principal de Babilonia. Si reflexionamos, podemos darnos cuenta que Satanás siempre va a querer cambiar nuestros nombres, cambiar nuestra personalidad. Lo hará de una o de otra manera, ya sea por presión del mundo, por la presión de amigos o también por la presión de tentaciones. Satanás no quiere que seamos llamados bendecidos, sino empobrecidos. Satanás no quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino hombres y mujeres de miseria. Satanás no quiere que te llamen joven,
varón, mujer de victoria, sino un fracasado, un pecho con tierra come cuando hay. Satanás no quiere que te llamen esposa, sino amante. Uy, 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 pisamos callo. Satanás no quiere que te llamen siervo de Dios, sino esclavo del pecado. Todos los días estamos bajo los dardos malignos de Satanás. Por ello nadie debe confiarse. Por eso la palabra nos alerta y nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, escudriñar la Biblia, cuando dejamos de asistir a las reuniones de adoración, cuando dejamos de asistir al templo, usted tal vez no se da cuenta, pero el diablo está celebrando, porque eso va a permitir que se abran grietas en nuestras vidas por las cuales el diablo pueda lograr infiltrar sus artimañas malignas para destruirnos. No creas que para el diablo leer es causa de gozo. Por eso alguien en una anécdota contaba diciendo que había alguien que quería hablar con el diablo y fue a los lugares encantados y fue a las cantinas y a los cabarets y gritaba: diablo, quiero hablar contigo, y nunca se le presentó. De manera que dice esta persona que hasta se atrevió a negar que existiera el diablo. Pero cuando iba ya decidido a que el diablo no existía, escuchó que habían cantos de unas personas en una casa, y se acercó y entró, y para su sorpresa el cachudo estaba en la parte de atrás. Y la anécdota cuenta que se le acerca y le pega un codazo al cachudo y le dice: hey, te fui a buscar al lugar encantado, fui a la cantina, fui al cine, fui al cabaret a buscarte y nunca te encontré. ¿Qué haces aquí? Y dice que el diablo le dijo: perdiste tu tiempo. Los de la cantina son míos, los del cabaret son míos, todos los que andan en los prostíbulos son míos, los que se me están escapando son estos, y voy a buscar la manera de cómo volver a esclavizarlos. No es un juego. Dios mismo nos advirtió y nos dijo que velásemos y orásemos, que tuviésemos cuidado, porque Satanás, como león rugiente, anda buscando con quién jugar. No, a quién devorar. No te puedes hacer amigo del chanclas. Él es nuestro enemigo acérrimo. Y como jugaran los niños, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. Se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Cristo nos ha dado la victoria. Y alguien dice: amén. A su nombre, a su nombre. Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen, pero ellos no quisieron. Ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego, pero no doblegarían su voluntad a la del rey Nabucodonosor. No doblegarían su corazón ante una imagen pagana. Veamos por medio de la palabra de Dios cómo nosotros los cristianos podemos enfrentar cualquier prueba, cualquier dardo del maligno, sin doblegar nuestro corazón
como estos jóvenes hebreos. En primer lugar, un cristiano que pase por la prueba, que pase por la adversidad, podrá mantenerse firme porque no vive de decisiones, sino de prioridades. Cuando el cristiano no vive por decisiones, sino por prioridades, está garantizando una vida de éxito en su vida cristiana. Daniel capítulo 3, versículo 15 y 16. Le dijo el rey Nabucodonosor a los jóvenes: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampolla y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron. ¿Me está escuchando? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya hemos decidido no doblar nuestras rodillas ante un Dios que no sea Jehová de los ejércitos. ¿Qué respuesta más impactante? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no tenemos nada que decidir. No lo vamos a platicar para ver qué decisión tomamos. Ya tenemos la decisión. No vamos a checar si por mayoría de votos doblamos o no las rodillas. Rey, tenemos convicción. En nuestra alma, en nuestro espíritu está la convicción de solamente doblar nuestras rodillas ante el Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y no doblaremos rodillas delante de nadie más. Bien decía Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que cuando te encuentres, hermano, entre la espada y la pared de la prueba, quiera Dios estés caminando con convicciones y no tengas que estar tratando de deducir si lo haces o no lo haces. Por ello también parte de la enseñanza de la palabra es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si sabes que no es correcto, tu respuesta tiene que ser no. Si sabes que lo que estás enfrentando ayuda a tu vida espiritual, tu respuesta debe ser sí. ¿Alguien te está ofreciendo una botella de cerveza? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Es que ahorita no puedo, estoy en ayuno. Es que estoy llevando un tratamiento. Hermano, no te avergüences de decirle no a beber el orín del diablo. Algunos van a ser agredidos por tomar esa decisión. Ya hay testimonio de alguien que por no aceptar esa caguama, esa cerveza, se la desvaciaron encima, le tiraron ese vaso de licor encima. ¿Qué importa? Mi decisión es no, porque ahora soy templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, mi alma ya no se alimenta de los vicios de este mundo. Alguien dice gloria a Dios. No le demos chance al diablo. Aquel varón, aquel hombre que pasa por la banqueta de una calle y de repente hay una mujer ahí que le dice: hey, adiós,
papacito. Y de reojo volteé a ver a la señorona. Y lo que hace es darle vuelta a la manzana para volver a pasar por la misma banqueta, como el buey que va al matadero. Un evangelista de Guatemala, bien apuesto él, alto, barbado, lentes Ray-Ban en aquel tiempo. Yo tenía como 15, 16 años, lo acompañé a una campaña a Arriaga. Fuimos al centro a hacer un mandado, regresábamos caminando por la banqueta. Venían 3 señoras en la misma banqueta mostrando respeto. Nos bajamos de la banqueta, pero cuando nos cruzamos las señoras y él de este lado mío, un tipazo, casi un artista, no faltó alguna de ellas que le dijera papazote. Y yo lo escuché. Y a mí no me dijo papacito, pues se llama chiquito, ¿ah? No, lo que hizo el evangelista, se bajó los lentes, las quedó viendo y le dijo: que el Señor las reprenda, hijas del diablo. ¿Cómo consideran ustedes? ¿Hizo lo correcto? ¿Exageró? ¿Fanático? No, sin duda alguna él conocía las artimañas del chanclas. Y con el diablo no hay que darle chance, hermano. Al diablo, como la mosca que se quiere parar en nuestro cabello, inmediatamente hay que pegarle un manotazo y seguirla para ver en qué momento. ¿Están aquí? Se necesita convicción. Cuando enfrentemos las pruebas y quieres salir vencedor, no en el momento estés viendo qué decidir. Ya tienes decisiones concretas. Vivir una vida recta delante del Señor. Un cristiano que pasa por pruebas debe ser una persona firme. Versículo 17 del capítulo 3 de Daniel: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y en otro versículo me llama la atención que estos jóvenes dicen: y si no nos libra, de todas maneras no doblamos nuestras rodillas. Para ser un cristiano victorioso necesitamos tener firmeza en las convicciones que Dios ha implantado en nuestras vidas. Por eso se hace necesario en la vida cristiana tener experiencias que marquen nuestras vidas. Por ejemplo, un Abraham que es probado y en medio de la prueba ve la mano de Dios. Un Noé que escucha la voz de Dios. Hombres que en una experiencia son transformados. Josué, cuando toma la responsabilidad al morir Moisés, Josué tiene una experiencia con Dios. Un varón con una espada desvainada está frente a él. Y valientemente Josué saca su espada y le dice: amigo, enemigo. Y aquel varón le dijo: soy el príncipe enviado de Jehová de los ejércitos. Experiencias, hermanos, que no nos dejan la menor duda que Él es real. Si tú no tienes la convicción del Dios real, hermano, tu vida siempre va a estar a la deriva. Seremos cristianos camaguas, que ni somos elote ni somos maíz.
iremos cayendo que levantando. Esa vida cristiana no agrada a Dios, sino aquellas que se mantienen firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La mano del rey atentaba en contra de estos jóvenes, pero la fe de ellos era firme en el poder de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Esa fe firme como la de el apóstol cuando dice: a mí, ¿quién me separa del amor que es en Cristo Jesús? No cristianos que porque el pastor no los saludó ya no está yendo a la iglesia. No el cristiano porque en la reunión familiar hubo un comentario y ya está yéndose a tomar. No, Dios está anhelando creyentes firmes en la fe, que nada los mueva. A mí nadie me separa del amor que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. A mí nadie me va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Sillámonos los lomos con esta verdad. Sabe perfectamente que aunque todos lo abandonen, el Señor nunca nos dará la espalda. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Si se llegase al extremo que una mujer se olvidase de lo que dio a luz, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré, dice el Señor. Es cierto que hay mujeres que han abandonado a sus hijos. Pregunto yo, a pesar de que los abandonaron y los echaron y los despreciaron, ¿se olvidará esa mujer de ese hijo que dio a luz? Jamás, jamás. Aquellas mujeres que adrede abortan o que por circunstancias adversas abortan, no se pueden olvidar de esa experiencia. Y Dios compara su presencia con este ejemplo. ¿Habrá alguna mujer que se olvide de su hijo? La respuesta lógica es no. Pero si acaso alguna mujer se olvidara, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Lo está escuchando, hermano, hermana? Recibe esta palabra. El Señor te dice, aunque todos te olviden, yo nunca me olvidaré de ti. Varón o mujer, no importa tu edad, aunque todos te olviden, dice el Señor, dice nuestro Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Satanás siempre tratará de derribar la primer fortaleza de nuestra vida, que es nuestra fe. Por eso en la pandemia lo que más atacó el enemigo fue la fe. El temor es un enemigo acérrimo en contra de la fe. Hubieron miles de personas que murieron no por el COVID, murieron porque su fe fue vulnerada. Personas que de repente les hacía falta oxígeno y eran llevados de urgencia a uno de los hospitales, y después de que los médicos checaban sus signos vitales, le decían, usted está bien, todo está bien en sus signos vitales, usted lo que tiene es miedo. Y empezaba a respirar normalmente y quedaban sanos.
El diablo va a atacar nuestra fe. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde el enemigo está atacando a la fe. Por eso Jesús un día enseñando dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Porque hoy nos hemos vuelto materialistas. Hoy la fe se ha diluido. Hay un ataque tan acérrimo en contra de la fe que las iglesias prácticamente a veces somos un grupo de personas que no tiene el ingrediente de la fe, que venimos como robots, que venimos simplemente para cumplir, pero que no hay esa esencia, no hay esa fuerza de fe para saber que en este lugar está presente nuestro Señor Jesucristo y dedicarle a Él nuestra adoración, nuestra oración, nuestras ofrendas. A cada día la vida cristiana se vuelve más insípida. A cada día parece que pasamos por un desierto. Debemos volver a clamar como el padre de aquel muchacho enfermo: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Un cristiano a prueba no solamente debe tener convicción y firmeza, también el cristiano que pasa por pruebas no vive de emociones, sino de convicciones. Daniel 3:18: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarlos del horno de fuego o no salvarlos. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría de ir al horno de fuego, pero aunque no los librase, ellos seguirían firmes en su confianza en Dios. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Muchos cristianos servimos al Señor por emoción, pero cuando vemos que Dios no ha hecho las cosas como queríamos, nos hemos desanimado. ¿Y cuántos le han dado la espalda? Un cristiano a prueba de fuego ama a Dios y le sigue, pase lo que pase. Como Job, quien era un cristiano con convicciones. Satanás pensó que con dañar sus bienes materiales, Job renunciaría a su fe con Dios. Dios le permitió al diablo tocar sus bienes. Y cuando Job está con los brazos cruzados, el diablo espera que de los labios de Job salga palabras que renieguen el nombre de su Dios. Pero para sorpresa el chanclas tuvo que escuchar: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Lo dejaron sus mejores amigos. Una enfermedad dañó desde su mollera hasta la planta de sus pies. Su esposa vino para decir: ¿por qué no mejor te mueres? Pero cristianos que tienen convicciones en su Dios como Job dirán: aunque mi cuerpo se caiga en pedazos y se vuelva polvo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me ha de levantar. Alguien dele gloria al Señor. Alabado sea Dios. Alguien dijo que muchas veces se es más fiel a Dios en la prueba que en la bendición. Porque cuando todo va bien,
muchas veces hasta nos desatendemos de nuestra comunión con Dios. Pero si viene una prueba, si viene una adversidad, entonces es cuando oramos aún en la madrugada porque el sueño se nos fue. Es cuando ofrecemos al Señor ayunos. Es cuando queremos aposentarnos para ver el milagro que estamos esperando. Hermano, seamos fieles a Dios, aun cuando Él nos esté cercando de tantas bendiciones. Que no seamos los cristianos que buscan a Dios cuando sentimos que el agua la tenemos al cuello. Que seamos perseverantes. Que no hoy busquemos a Dios y mañana ya no. Que no solo lo hagamos en los momentos de dificultad, sino que aun cuando las cosas están bien, es cuando más podríamos dedicar nuestra adoración y nuestro servicio al Señor. ¿Por qué hacerlo solo cuando estamos bajo pruebas? ¿Por qué recurrir a Dios como si fuera un 911? Como si fuera una institución de emergencia. Una vez que hemos tomado este camino, hermanos y hermanas, vamos para adelante. Cuando a veces me preguntan, pastor, ¿cómo está usted? Yo siempre contesto, ahí vamos, poco a poquito, pero para adelante. En este camino no hay para echar para atrás. Este camino hay que ser perseverantes. En este camino a cada día hay que buscar del Señor. Cada día, no cada 8 días, no en eventos especiales, teniendo la convicción que no hay Dios fuera de nuestro Dios. Cuando Jesús predicaba y su mensaje comenzó a ser un poco fuerte, el apóstol Pedro intervino para decir, maestro, parece que tu mensaje está lastimando. Está siendo muy drástico en tu mensaje, maestro. ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo alivianas un poco? Jesús quedó viendo a Pedro y le dijo, gracias, Pedro, siempre estás en el momento oportuno. ¡Ey! Discúlpenme. Regresen. Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Quedó viendo a Pedro y le dijo, ¿te querés largar vos también? Interesante, ¿verdad? ¿Te querés ir vos también, cabezón? Y Pedro se sacudió y reflexionó inmediatamente. Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Alguien dele alabanza al Señor. Si acaso usted también tiene esa convicción, vamos, dele alabanza. Pueblo de Dios, lo he dicho una y otra vez, ya estamos en el camino. Cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Ya estamos aquí. Algunos nos costó mucho venir. Nos hablaron una y otra vez. Escuchábamos la palabra de una y de otra manera. Habían cadenas que nos ataban sin dejarnos acercarnos al redil. Pero bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos del lado de la luz, porque fuimos rescatados de las tinieblas. Que a nadie nos acontezca lo del verdadero proverbio:
del perro que vuelve al vómito o de la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo Dios quien se manifestó cuando estos tres varones fueron lanzados al horno, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Caliente en el horno 7 veces más de lo acostumbrado, dijo Nabucodonosor. Por eso mi respuesta a algunos que han venido a decirme: pastor, ¿por qué cuando quiero hacer mejor las cosas para Dios me llueve sobre mojado? ¿Por qué ahora que estoy en la iglesia me pasa lo que no me pasaba cuando estaba allá en el mundo? La razón es que el horno se calienta 7 veces más de lo acostumbrado cuando tú te comportas como una persona inquebrantable, como una persona que no se doblega ante las tentaciones del diablo. Al mantener tu fidelidad en Dios, tal vez te van a correr del trabajo, quizás te van a despreciar en tu familia. Los mismos hermanos de la iglesia te van a juzgar. Pero ¿qué importa lo que ellos hagan? Y no importa si el horno se calentó 7 veces más de lo acostumbrado. Si Dios ha de permitir que pase por ahí, será su perfecta voluntad. Y aunque Sadrach, Mesach y Abednego no estaban condicionando a Dios para librarlos, fueron echados al horno. Y minutos más tarde el rey vino para ver si acaso había quedado algún pelo de estos 3 varones hebreos. Y para su sorpresa, no había quedado un pelo de ellos, habían quedado intactos. Y lo sorprendente es que el rey pudo constatar que habían sido 3 a los que habían echado, pero que ahora él veía 4, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. ¿Alguien puede darle alabanza a este nuestro Dios? Vamos, que se oiga, que se oiga. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántas veces el ángel de Jehová habrá estado ya con nosotros en circunstancias adversas y no nos dimos cuenta? Pero Él lo hace. En los momentos más difíciles Él está ahí. Comprometámonos a honrar a Dios, porque hay una promesa en la palabra. Primero de Samuel 2:30. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo, dice Jehová, honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay gente que honra aquí a Dios. Escrito está, dice el Señor: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto su nombre. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Vuelvo y repito: Dios siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto su nombre, en aquellos que lo honran con sus decisiones, en aquellos que ponen en alto su nombre en sus convicciones.
El poder, las maravillas, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible para aquellos que lo ponen a Él como primer lugar en sus vidas y que lo honran con sus vidas y con sus decisiones. Todo el cielo nos respalda. Si acaso somos hombres y mujeres que nos atreveríamos a honrar su nombre en cualquiera de las circunstancias. No importa cuál sea la tentación, no importa cuáles sean las ofertas que el diablo ponga frente de ti, siempre antepone ante cualquier oferta que sea agradable a Dios. Que nuestra vida, que nuestro diario vivir sea agradable a Dios y lo podamos honrar en nuestra manera de ser. Como hoy aprendíamos en el mensaje del pastor San, ofrezcamos al Señor nuestra ofrenda de nuestra propia vida en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Cada vez que estemos bajo la prueba, bajo los ataques del enemigo, recordemos que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y cada vez que ponemos en alto el nombre de Dios, Él honrará también nuestras vidas. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede gritar gloria a Dios. Alguna mujer puede gritar gloria a Dios. Algún varón puede decir gloria a Dios. Todo mundo, una vez más. Jesús es